Hola, bienvenidos a otro episodio de Vinilando y Destilando Historias. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre lo que era, lo que fue la música medieval y justamente cómo la música medieval ha ayudado a entender cómo es la música hoy en día. La idea de música en la Edad Media justamente empieza con el señor Boecio, que fue un gran filósofo que muere por allá en el 525, más conocido por el Tratado de Filosofía, que es la consolación de la filosofía. Él también escribe muchos otros tratados, por ejemplo, de aritmética, uno que se llama justamente Destitutione Musica, en el que habla pues, de teoría musical. Y la cuestión es que la música, justamente como se ve la música en la Edad Media, se ve parecida a como justamente los antiguos la veían. Y Boecio está entre esa época, entonces lo que es el tardo antiguo y lo que es los inicios de la Edad Media, y claramente está muy influenciado por esa idea pues, de los antiguos griegos y pues claramente de los romanos, que ven a la música como una ciencia, como una aritmética, como una matemática básicamente. Y esto no solamente se ve pues en Boecio, sino pues también en muchos otros personajes, como por ejemplo lo que son Marciano Capella, que fue escritor de Bodas de Mercurio y de Filología, en la que pues a la señora música, que también es básicamente representado por armonía, le sigue como un séquito también de personajes como Pitágoras, ¿sí? Ya que pues, Pitágoras es el que establece lo que son los intervalos, digamos, dentro de una cuerda. Se da entonces pues, esa concepción de que la música es una ciencia. Por lo tanto, la música está dentro de lo que son las artes liberales en la Edad Media. Se establece entonces, sin embargo, hay un problema y es que tanto la música, claro, como tiene su cuestión matemática, está dentro pues, de lo que es el quadrivium. O sea, las artes liberales son siete y están lo que está dividido el trivium y el quadrivium. La música está en el quadrivium, que son las cuatro. Sin embargo, por su cuestión de la música, cantada, porque se puede dar obviamente cantada, música cantada, también está muy relacionada con lo que es la gramática, la dialéctica y la retórica, que son pues el trivium. Entonces a veces la música entonces en la Edad Media toma cuestiones pues obviamente de ciencias como lo que es la aritmética, matemática, pues ciencias matemáticas y coge también cosas del trivium, que es lo que pues la construcción del pues, el lenguaje. Y es así justamente como entonces en la Edad Media se desarrolla lo que es el canto gregoriano. El canto gregoriano es un canto llano, monódico, de una sola voz, y que se utiliza básicamente en lo que es en las liturgias de la Iglesia Católica. ¿Por qué se llama canto gregoriano? Porque se le atribuye no la autoría, sino la recopilación de cantos romanos de la antigüedad romana al Papa Gregorio Magno, se le atribuye, porque él no fue el autor y historiadores han establecido que tampoco fue el recopilador. ¿Por qué se le llama canto gregoriano? Porque a partir de la biografía que hace de Juan el Diácono, pues se dice que él sí fue justamente el recopilador de estos cantos. Entonces por eso se llama pues, cantos gregorianos. Y como dice pues, el nombre, los cantos gregorianos eran simplemente cantos, ¿sí? O sea, el único instrumento que se utilizaba era la voz. ¿Cuál fue el problema, digamos, de los cantos gregorianos? En la Edad Media no había, digamos, como una notación de notas musicales. Existía lo que era el neuma. El neuma era, o la notación neumática, que era básicamente, pues, que eh, se escribían, digamos, unas cuantas notas encima, digamos, de los textos de los cantos gregorianos, pero que pues era muy difícil, digamos, encontrar la tonalidad exacta pues, de cada una pues, de las notas, porque no habían líneas. El señor Guido de Arezzo, un monje, por allá en el siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XII, se le ocurre la gran idea de cómo, oiga, esto toca establecerlo, porque es que hay gente por allá en Francia, hay gente por allá en Inglaterra, que están cantando pues, estos cantos gregorianos con unas tonalidades muy diversas, muy diversificadas, que pues eso no funciona. Eso
Y él literalmente se puso entonces a la tarea de encontrar, pues desarrollar una notación que justamente pues estableciera lo que era, digamos, el canto gregoriano. Porque antes el canto gregoriano, o sea, cómo se le enseñaba al estudiante el canto gregoriano, era literalmente el pelado imitando al maestro en la tonalidad. O sea, que el pelado tratara entonces de machear la tonalidad en la que el maestro estaba, y entonces ahí era pues a punta de neumas, por eso eran neumas. Neumas viene de la palabra memoria, justamente. Entonces el pelado tenía que memorizarse dónde estaba la tonalidad que el maestro le estaba enseñando. El gran Guido de Arezzo, pues, que se inventa es justamente la notación alfabética y lo escribe en el Dialogus que él tiene, que es la construcción de la escala con base en la octava. Y se da a partir pues, de letras, como dice, notación alfabética se da a partir entonces de letras. Cada nota se designa con una letra, las primeras 7 con mayúsculas, su repetición en agudo va con minúscula. Se añaden 4 notas muy agudas en minúsculas escritas por encima. Y entonces pues él se inventa esto. Esa es la notación alfabética. Pero entonces él después también con la octava, o sea, pues a base de la octava, de la notación, de la construcción de la escala en octava, y con la notación ya alfabética pues creada, desarrolla entonces un sistema, Guido de Arezzo, un sistema pedagógico en el que pues se crea lo que es las líneas. O sea, él desarrolla las líneas para establecer, digamos, exactamente la tonalidad, digamos, y él pone las letras, está aquí, aquí, entre más agudos, acá o acá, y ese es digamos, el desarrollo que hace Guido de Arezzo. Guido de Arezzo con estos tratados como el Dialogus o el Micrologus, pues se va estableciendo pues entonces una conjunción de dos palabras muy importantes, lo que es la práctica y lo que es la teoría. Porque él justamente dice que Boecio estableció, digamos, una teoría que pues, solamente sirve para filósofos, el de la música. O sea, si usted quiere entender la música, solamente había para teoría de pura filosofía a partir de la música. Lo que él hace entonces con estos tratados es establecer justamente pues una cuestión, no solamente teoría musical, sino pues una teoría llevada a lo que es la práctica. Porque entonces él hace estos tratados es practicando con sus estudiantes para encontrar la mejor forma, digamos, de notación musical. Entonces, lo que pasa en la Edad Media, gracias a Guido de Arezzo, es, digamos, lo que es la conjunción, o sea, se va acortando la distancia entre lo que es el musicus, que es el teórico, y lo que es el cantor, que es pues, la persona que justamente practica la música. Con los años entonces se va desarrollando lo que son varios estilos pues, de música, lo que es la polifonía, que es básicamente, usualmente son varias voces para darle, digamos, más rango, digamos, a la canción, pues al canto, pues usualmente eran dos voces. La iglesia entonces va utilizando, digamos, estos cantos, esta teoría, y la iglesia se queda justamente en eso. La iglesia como tal solamente se canta. En la iglesia casi está prohibido los instrumentos musicales. El órgano y el organistrum son uno de los pocos instrumentos que la Iglesia Católica establece, digamos, para la cantada, digamos, en la liturgia, porque pues, se veían pues, las personas que trabajan con las manos, que era como las artes mecánicas, las personas que manejan instrumentos, pues es visto eso como música profana. Sin embargo, es gracias a las festividades, digamos, a las procesiones litúrgicas que se dan cantadas, que se dan, digamos, en canto, que se dan en todo el pueblo, que esta música va pasando, digamos, al populacho, ¿sí? O sea, justamente la danza, la música, pues gente innovadora va entonces agarrando un poquito de esa música y le va poniendo, o sea, se desarrollan entonces otros instrumentos como el laúd, en el que pues ya como tal el músico no es teórico, sino que también ya es plenamente práctico, es cantor, toca instrumentos también, y eso se empieza a notar justamente a mediados del siglo XII con lo que es la aparición de los trovadores, de los troveres y de los Minnesänger en Alemania, que cantan justamente pues ya no cuestiones sacras, sino pues de amor
amor tanto pues del bueno como del malo. Y es justamente entonces con los trovadores que se da pues ese vuelco, en el que el músico ya no es simplemente un teórico, un matemático, un científico, sino que es ya como tal un artista, ¿sí? Ese es un gran cambio, que es justamente el cambio que pues hoy vemos en, en la modernidad. Y ese es el final del video, espero que les haya gustado.